Hoy es un día muy especial para la casa, para ABC Color, porque cumple 30 años de su reapertura nuevamente en 1989. ¿Por qué esto? Porque la dictadura de Alfredo Stroessner en su momento, en 1984, había decidido cerrar. Y para esto lo tenemos a un especialista ya, un padre de la casa, que tiene muchos años, que nos va a explicar mucho qué sucedía en aquella época y por qué se daba todo esto. Está con nosotros Rufo Medina, gerente de Relaciones Institucionales de ABC Color. Bienvenido, Rufo. Muchísimas gracias por la invitación, pero nos hace falta entrar en tantos detalles, padre, etcétera, etcétera. No, por las dudas nomás, por si vos tengas un cargo importante, acá te tengo que nombrar bien, que ninguna S falte. No, muchísimas gracias, Sí. Estoy a disposición de ustedes. Sí, Rufo, primero contanos, estaba explicando recién a la gente para ponerle en contexto que en 1984 se cierra, se impone el cierre del diario por una imposición de la dictadura. ¿Por qué se cierra el diario? Por un montón de cosas. Esto tiene su historia, ya comienza varios años atrás, ya con el primer encontronazo fuerte fue con el tema del Tratado de Itaipú. ABC cuestionaba muchos puntos del tratado original. No cuestionaba la validez del emprendimiento de la construcción de la represa, pero sí puntos del tratado, ya que realmente había cosas que perjudicaban a Paraguay. Y de hecho, con el tiempo se le dio la razón porque se cambiaron unos cuantos puntos de ese tratado de acuerdo a lo que ABC cuestionaba. Después, ABC fue el diario que introdujo al Paraguay el periodismo de investigación, así como introdujo también los artículos de opinión, introdujo en lo formal el tamaño tabloide, el color, la impresión en offset, que no existía acá en el Paraguay. Y en eso del periodismo de investigación se fueron ya habiendo encontronazos, ¿verdad? En las investigaciones que se realizaban, la dictadura en ese que momento. molestaban a la dictadura, que lógicamente creaba roncha. Se comenzó a hablar en contra de la politización de las Fuerzas Armadas. Alcides González del Valle hizo algunas investigaciones que realmente molestaban, y eso fue, como digo, creando roces con el gobierno de Stroessner, con la dictadura de Stroessner, y entonces comenzaron a varias presiones para cambiar de línea, para que no se siga con esa línea. Y esas presiones se fueron dando de diferentes maneras. Una de ellas, por ejemplo, nuestro primer secretario general, el señor Thompson Molinas, lo llevaron preso, lo llevaron al Chaco, porque había hecho una... Así en esas grajeas, ¿cómo se llaman? Esas pildoritas que suelen haber, un chiste sobre que se refería a que ellos interpretaron como el desmedro de los excombatientes de la guerra del Chaco, y no tenían nada que ver. Lo llevaron preso, lo hicieron recorrer el Chaco para que aprenda lo que era el Chaco, etcétera, etcétera. Después hubo otras detenciones de compañeros periodistas. Y también le llevaron preso al director Aldo Zucolillo en su momento, antes que se cierre la redacción. Lo llevaron en 1983, ¿puede ser? En el año 1983 él fue llevado, no recuerdo muy bien el motivo, fue internado en el penal de Tacumbú. Estuvo bastante tiempo ahí, unos dos o tres semanas más o menos. Y después de eso él salió, y la segunda detención fue en el año 1984, poco antes del cierre. De hecho, él estaba
detenido en investigaciones cuando se produjo el cierre del diario. Pero también hubo otros hechos. Por ejemplo, los diarios llegan al interior a través de camiones, distribuidores, ¿verdad? Claro. Nosotros teníamos una flota propia y entonces ellos primero comenzaban a demorar de a poco, a ver si le hacía preguntas para demorarle, y posteriormente ya le detuvieron por más tiempo. En cada peaje, por ejemplo, le detenían, le hacían bajar todos los diarios que llevaban y, por supuesto, eso era muchísimo volumen, y después subir de vuelta, estar otra vez, con el pretexto de que estaban buscando armas o material subversivo. Pero en realidad picaba todo lo que se publicaba en el diario ABC Claro. Color, y ahí se puede medir también, Rufo, el poder de la prensa, ¿verdad? Que hasta ahora sigue siendo así. Y para un sistema dictatorial, para un régimen dictatorial, no le era muy simpático que alguien de repente contase cosas que no estaban, o dijese cosas que no estaban acostumbrados a escuchar, o que se descubriesen cosas que tampoco querían. Sí, claro, los cuestionamientos también, que se lo cuestione. Y eso iba creando ya un curso de colisión con el régimen. Rufo, se cierra la redacción y eso fue también el punto de inflexión ya para que también la prensa internacional se pronunciara al respecto y presionara un poco más también respecto, y ya 5 años después termina la dictadura. ¿Qué pasó cuando se cierra? ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas con el cierre de ABC aquí en Paraguay? Yo creo que Stroessner cometió un error. Sí. Cometió un error al cerrar un diario. Visibilizó. Claro. Se visibilizó aún más su dictadura. Lo que antes era, bueno, una dicta blanda, así, vamos a dejarle nomás ahí, no hay, había otros casos más emblemáticos por los alrededores. Y de repente, ¿qué pasa? Entonces ahí la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, que tiene una red de diarios, comenzó cada uno a interiorizarse, interesarse por el país, por Paraguay, y también surgieron las voces de protesta en organizaciones de derechos humanos, derechos por la prensa. El gobierno de los Estados Unidos ya tomó más, ¿cómo diría?, ya tomó más cuidado en las relaciones, en sus relaciones con la dictadura. Y entonces eso fue increciendo. Además, también provocó muchas reacciones ciudadanas, y esas reacciones ciudadanas no terminaron días después del cierre de ABC, sino que se fueron multiplicando, incrementando, inclusive se hacían peñas en las facultades, se hacían reuniones, se hacían conferencias. Estaba también Radio Ñandutí, que permanentemente insistía sobre el tema, Radio Cáritas. ¿Ustedes como funcionarios llegaron a creer que no se iba a volver a abrir ABC? Mira, se cerró el diario. Nosotros, la noche anterior, me llamó una señora amiga del diario y amiga mía también, y me dijo: Rufo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Cierto que mañana va a ser el último día que ustedes salen? Yo le dije: ¿dónde sacas eso? No tengo una fuente muy segura. Y bueno, no sé, nosotros tenemos conocimiento, no tenemos conocimiento, pero ya había varios rumores al respecto. Entonces le dije: bueno, y entonces me voy junto a vos y para que me cuentes qué pasa.
Y ahí me cuenta que se había enviado a la Junta de Gobierno del Partido Colorado una comunicación del Ministerio del Interior, supongo, en donde se les informaba que al día siguiente ABC Color iba a ser clausurado Intervenido, por claro. tiempo Indeterminado. Eso parece que después definitivamente iban a hacer, la clausura definitiva. Sí. Parece que ahí surgió alguna voz que dije no conviene, etcétera, etcétera, entonces se puso por tiempo indeterminado. Con esa información vengo, y además me da el nombre de la persona que estaba en la reunión que le comentó a ella, ¿verdad? Vengo acá, estaban el director administrativo, el señor Ángel Arias, estaba el jefe de redacción, le hicimos llamar al doctor Enrique Bordenave, que era nuestro editorialista, estaba Alfredo Seifer, Luis Alberto Mauro, que era el jefe de redacción. Bueno, ¿y qué hacemos? Y Alfredo me dice, yo soy amigo de esa persona que Estuvo en la reunión. estuvo en la reunión, y bueno, andate a ver si qué te dice. Se va y una hora después más o menos viene y dice, confirmado. Entonces ahí nos ponemos en contacto con la familia del director, con el director administrativo toma algunas medidas ya ahí, a ver si qué se iba a hacer al día siguiente. Y bueno, al día siguiente prácticamente la gente, el diario se estaba, ¿cómo se llama?, imprimiendo. Y ustedes podrán ver ahí en la primera página, fue seguramente el único diario en el mundo que anunció que se le iba a cerrar ese día, ¿verdad? Sí, pues sacó una. Después, en 1989, es el fin de la dictadura. Un mes después, un poquito más, reabre sus puertas. Eso ya se habría hablado con Andrés Rodríguez en su momento. A partir de ahí, ¿cómo empezaron a trabajar? En realidad no decían nada. Teníamos alguna información de que sí que podía darse la reapertura, pero no había ninguna confirmación. El 17 de febrero, más o menos, el director fue a Palacio de Gobierno, yo la acompañé ahí y ahí Rodríguez le confirmó que sí, que iba a salir, que podían hacer todos los trámites necesarios todos los arreglos necesarios para poder salir. Fue realmente, y bueno, ¿y cuándo salimos? Era el asunto. Y el director insistió en que quería que salga el 22 de marzo, un 22 de marzo, también 5 años después, pero la redacción estaba desarmada, o sea, no había periodistas, no había ¿cómo se llama? Sistema de producción, porque el diario se cerró con las máquinas de escribir y ya cuando eso estaban las computadoras. Claro. Había que actualizar el sistema de distribución había también. que actualizar, y dentro del tema de las computadoras también había 2 sistemas que estaban allí. Uno que era ¿cómo se llama? El elemento principal, el servidor, con ¿cómo se llama? Con computadoras bobas, ¿no? Y, o sea, que simplemente hacían lo que el otro le decía, ¿verdad? Sí. Y el otro sistema era las computadoras personales conectadas en red. Y bueno, discusión va, discusión viene, técnico del exterior, etcétera, etcétera. Había en 1 o 2 lugares había algún tipo de trabajo que ya estaban haciendo pequeños diarios con las computadoras conectadas en red. Y entonces, al final se decidió por eso, felizmente, ¿verdad? Porque eso fue lo que prevaleció posteriormente. Qué bueno. Y bueno, eso con respecto a eso, ¿verdad? No teníamos sistema de distribución, no teníamos periodistas. La mayoría de los periodistas que se fueron, que estaban en otros lados trabajando de alguna manera en otros medios o en otras cosas, volvieron al diario. Los técnicos también. ¿Qué más?
Después, cuando volvieron a abrir, siguieron con esa investigación que ellos no querían que ustedes realicen respecto a Itaipú y incluso Yacyretá también, o sea, retomaron, tenía el director Aldo Zucolillo ese compromiso de siempre primar y mostrar y contar esa verdad que por supuesto la dictadura quería tapar en ese momento. El diario salió como si nunca se hubiera cerrado, o sea, en el sentido de su línea periodística. En ningún momento bajamos la cabeza, yo recuerdo una frase del director: prefiero que me cierren 10 veces antes que me tengan arrodillado. Entonces, con esa filosofía se siguió y se sigue. Muy bien. Y me quiero quedar con esa frase porque es lo que identifica, ¿no? Y hoy tenemos el placer nosotros, otra generación que estamos tratando de estar a la altura de esos grandes periodistas y lo que ha construido en su momento Aldo Zucolillo, que no tuve la oportunidad de conocerlo, pero sé que es muy querido acá adentro, hablan súper bien de él, del compromiso y la rectitud que siempre tuvo, así que felicidades a todos nuestros compañeros, muchísimas gracias Rufo por venir. No, muchísimas gracias y espero que ustedes también sigan esa misma línea, esa misma dentro de la variedad de lo que hacen, de los programas, etcétera, etcétera, pero lo principal es la rectitud, lo principal es la transparencia, lo principal es el compromiso periodístico con el pueblo. Claro que sí. Totalmente, un placer. Gracias, Hablaría todo el programa, pero lamentablemente debemos ir a una pausa comercial y ya volvemos y te agradezco de corazón No, al contrario, tu tiempo. muchísimas gracias. Así que gracias a todos. nos vamos a una pausa y ya volvemos.